Bueno, bienvenidos a otro episodio de Transformación Empresarial, aquí con otro invitado espectacular y un tema que está ahora mismo caliente en la industria. Hoy les queremos hablar sobre cómo la inteligencia artificial estará supuestamente dejando y que sin trabajo a los creativos de las agencias publicitarias. Eso está como el sushi, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero hay que realmente entender si eso es verdad o no es verdad, Ricky. No, y es un tema que todo el mundo lo está hablando y el que no quiere hablarlo es porque tiene miedo de traerlo a la mesa. Hay que traerlo a la mesa. Exactamente. Y para traer eso a la mesa tenemos con nosotros ¿Quién mejor? un caballero aquí que es usted tenga, que es el master, uno de los master Jedi de la creatividad en Puerto Rico, que es el señor Jaime Rosado. Coño, Jaime, un placer tenerte con nosotros hoy, de verdad Así que sí, es. mano. No, todo lo contrario, el honor es mío y gracias por la invitación porque pues comparto la mesa con gente que genuinamente quiero y con quienes libramos batalla juntos, ¿no? Así es. Ricky por un lado fue mi cliente por unos años y... Que mucho te jodió, ¿verdad? Que mucho te No, jodió. no, hombre. Es que, coño, de la verdad, Buen chicos, de la break. verdad. Para serte totalmente honesto, los clientes que más joden son los que al final forjan tu criterio. Mano. Definitivamente. Palabras con luz. Y nos hacen mejores también. Palabras con luz. Muy bien, muy bien. Pues mire, yo tengo que leer esto porque voy a resumir una historia de 25 años que es demasiado larga y no quiero fallarla. Así que, el señor que tenemos aquí al lado, Jaime Rosado, cofundador y Chief Creative Officer de Rosado Toledo &. ¿Hace cuánto tiene la agencia? Hace 5 años. Estamos Hace cumpliendo 5 años. Excelente. Pero antes de eso, y él empezó bien jovencito, estamos hablando de sobre 25 años de experiencia liderando grupos creativos en excelentes agencias multinacionales, J. Walter Thompson, McCann, Pasé por todas. etcétera, 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 etcétera. Ganador de un sinnúmero de galardones internacionales de creatividad. Y aquí estamos hablando de Cannes, AD&D, FIAP, ¿qué más? Dios mío. Yo no me acuerdo. One Show. La lista es larguísima, la lista es larguísima. Y no solamente ganador, pero también juez. Así que no es lo mismo estar en la parte del recipiente y en la parte de evaluación. Así que por eso lo resumo toda esa gran experiencia como el Master Jedi de la creatividad. Y por eso le invitamos para tocar este tema tan importante con él. Caliente. Así que de verdad, Jaime, nuevamente gracias por estar con nosotros, mano. Y vamos a arrancar con la preguntita caliente, así, inicial a nivel macro. ¿Es bullshit o es realidad, mano, que la inteligencia artificial va a dejar a los creativos sin trabajo? No, yo creo que no. Todo lo contrario. Yo creo que, en definitiva, vamos a empezar primero para ¿verdad? Validar el que nos encontramos con quizá la tecnología más disruptiva y, ¿verdad? Siendo totalmente honesto, constructiva y a la vez destructiva, ¿no? Dependiendo de cómo esto se regula, Así es. porque necesita ser regulada, ¿no? Es demasiado poderosa para dejarse, ¿verdad? En completa libertad. Entonces, habiendo dicho eso, acá tenemos una herramienta nuevamente súper poderosa que depende de cómo nosotros los creativos la usemos, pudiese agilizar y multiplicar, ¿verdad? Exponencialmente la capacidad que solo un humano tiene para estrategizar y para crear algo que en definitiva sea completamente innovador. Porque es que no debemos de tener dudas que la originalidad es al final del día, ¿verdad? La originalidad, la innovación, ese pensamiento estratégico, la relación de una marca o un producto con su consumidor. Se trata de emociones, ¿no? Y en la medida en que nosotros podamos seguir siendo empáticos, ¿verdad? Como creadores, con esas emociones que tiene el consumidor, ninguna máquina lo va a poder reemplazar, pero nos va a ayudar muchísimo a entender, ¿verdad? Y como te digo, a multiplicar esa capacidad. Fíjate, mira qué interesante, porque la gente, yo creo que lo que está viendo, Ricky, Jaime, es ahora está la inteligencia artificial y saca 100 ideas. Le pongo aquí el prompt y me saca 100 ideas ahí en un minuto.
Sí. Pero tú estás mencionando una palabra que, Rick, nosotros la mencionamos en uno de los podcasts anteriores, el issue, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de la publicidad, de que no había ese entretenimiento, esa emoción Sí, de que... insight, de consumo insight. El insight, exactamente. Así que a eso es lo que te refieres, ¿sabes? Porque está esas 100 ideas, pero esas ideas son realmente engaging, son correctas, son Correcto. efectivas. Mira, yo recuerdo, siempre va a haber un trabajo que es el trabajo feo que nosotros llamamos en las agencias, ¿no? Que hay un trabajo que siempre es estratégico, que siempre es nosotros le decimos, ¿verdad? El paraguas, la sombrilla o ese big idea que va a regir una marca, ¿no? Un producto. Pero después hay otro tier de contenido, ¿verdad? En el caso de marcas que son bien retaileras, pues hay un contenido que tiene que salir todos los días y que todos sabemos que es el menos creativo, ¿verdad? Que es el que simplemente es una información para el que el cliente te tenga en el top of mind. Ese trabajo sí o podría reemplazar algo, ¿verdad? De ese tier que hace ese tipo de trabajo dentro de una agencia. Pero aún ese tier de trabajo tiene que ser, vuelvo y repito, regido por un concepto más arriba que es irreemplazable. Que como dice Ricky, ¿no? Tiene que tener un contacto que parte de la humanidad, ¿verdad? Sí. De ese creativo haber vivido quizá una experiencia muy similar, ¿verdad? Y traerla al grupo de trabajo y desarrollarse. Eso la máquina lo que va a hacer, y lo vamos a ver, es que va a haber mucho de ese trabajo, de ese tier que se puede reemplazar, que va a ser igual. Y ahí es que está la gran desventaja de la herramienta. Fíjate, y lo dejo con este pensamiento, porque sé que Ricky tiene una pregunta bien interesante que hacerte también, pero aquí es donde es importante entender, y esto se lo digo a los oyentes, que la buena creatividad es un trabajo de equipo. Con equipo me refiero cliente y agencia. Correcto. Así es. Así que esto no es a veces se tira toda la bolita y hay toda la caquita por un lado. No. Y no, pues yo siempre digo que esto es un tag team. Sí. Tiene que haber una dirección estratégica, tiene que haber unos insights, tiene que haber un conocimiento de la marca para que la agencia y el creativo utilice y se enganche en eso, y el equipo tiene que trabajar hacia efectividad. Al final del día el cliente es el dueño de esa marca o producto, lo conoce mejor que nadie, ¿no? Y no traerlo a la mesa a rebotar contigo es absurdo. De acuerdo. Se va a dar muchísimas, si no se están dando ya todas las situaciones en las que la agencia montó algo, cualquier agencia, monta algo que fue mayormente diseñado por ella. Aquí viene el primer dilema en términos de ¿le digo o no le digo al cliente? Sí. ¿Qué postura tú tendrías, qué recomendación tienes para ese tipo de agencia o director creativo? Sí, mira, nosotros estamos en la agencia haciendo muchas inversiones para que los equipos tengan acceso a esas herramientas, ¿verdad? Y puedan utilizarlas en el día a día de su trabajo. Pero jamás, en el caso nuestro, ¿no? Jamás esas herramientas van a sustituir lo que sería nuevamente el pensamiento estratégico y la creatividad, ¿verdad? Hecha por humanos, ¿verdad? Jamás lo va a sustituir. Por eso no nos hemos enfrentado a ese problema de decir esto se hizo completamente con AI, porque no favorecemos ese tema, ¿no? Yo siempre, ¿verdad? En una relación de cliente y agencia, en una relación sana, en una relación, como nos gusta a nosotros decir, de genuinamente socio, esas cosas tienen que ser transparentes, ¿verdad? Y estos debates tienen que traerse a la mesa. Nosotros ya con nuestros clientes hemos tenido esas conversaciones, ¿verdad? Hay unos clientes que de hecho de por sí ya lo han puesto en sus contratos, ¿verdad? El no uso de este tipo de cosas. Oye, interesante, no sabía Sí, eso. sí. La verdad, no quiero decir sus nombres para no exponer. No, por supuesto, pero lo que estén tomando ese nivel de seriedad es importantísimo porque esto tiene unas implicaciones también legales, claro. Sí, va legales, pero también de relación financiera. Exactamente. Porque una de ellas es... Horas hombre. Yo me siento como CEO o director de mercadeo, VP de mercadeo, y empiezo,
Esta gente ya no hace eso que me tocaba antes, 4 o 6 semanas para un concepto creativo, me lo pueden dar en 24 o 36 horas. Claro. ¿Ok? Y entonces esas horas de facturación, entonces, ¿dónde está la presión al modelo financiero de la agencia creativa hoy? Claro. ¿Y qué recomendaciones tú tienes? Porque la tentación va a ser, con todo AI yo voy a montar mi inside o in-house agency. Sí. ¿Qué me planteas? No, definitivamente nosotros no hemos recibido ese tipo de presión, ¿no? Todo lo contrario, nuevamente, a veces las horas que nosotros dedicamos extra a un cliente a veces ni se llegan a contabilizar precisamente por esa humanidad, ¿verdad? Que existe en la creación de una idea, ¿verdad? Cómo a veces yo puedo contabilizar esas horas que estoy duchándome y que estoy pensando en una marca, ¿no? Y que a muchos creativos ese momento en particular ahí les surgen muchísimas cosas. La idea nace en cualquier momento, no necesariamente en la oficina. Definitivamente. No hemos tenido de verdad señalamientos en ese sentido, pero nuevamente yo me baso, Ricky, en que las genuinas relaciones, ¿no? entre clientes y agencia deben ser totalmente transparentes. Y nuevamente, cualquier uso que nosotros le demos a estas herramientas es para multiplicar, ¿no? Ejecutar mejor o muchas veces más rápido algún tipo de trabajo. Probablemente, ¿verdad? Sí vengan unas presiones por parte del cliente. Nosotros tenemos clientes que nos establecen, ¿verdad? Lo que ellos le llaman unos SNLs, ¿no? Que el uso del tiempo o la espera que debe tener un cliente al recibir una estrategia o al recibir un creativo, ¿verdad? Pues probablemente, ¿verdad? Algún cliente pueda pensar que, mira, ahora con el uso de estas cosas, eso podría disminuirse, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez más nosotros nos confrontamos al hecho de que la estrategia o el creativo puede a veces surgir, ¿verdad? Rápido, pero el hecho de todavía madurar esa idea, repensarla muchas veces, dejarla, como nosotros decimos, dejarla dormir un rato, ¿verdad? Y despertarla y revisitarla, eso conlleva tiempo, ¿no? Y son cosas que todavía se les debe dar genuino pensamiento. Sí. Y te lo traigo porque obviamente está el pensamiento, y creo que fuiste tú el que lo comentó, de que escuchar a alguien decir, la amenaza de un agente creativo, un director creativo, va a estar relacionada a cuán bien o no un cliente empieza a hacer prompts. Ah, claro. ¿Okay? Entonces, según él siga aprendiendo el ciclo de madurez y de agilidad en términos de cómo trabajar con Artificial Intelligence, qué amenaza le pone. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque nosotros veníamos de la época de Coca-Cola cuando se llama Search and Reapply. Claro. Esto es un Search and Reapply, pero con esteroides. Claro. Pero siempre iba al concepto del insight humano, de la situación, de lo que nos distinguía como consumidores, dónde picaba o no esa parte. Exactamente. ¿Qué crees a consecuencia que debe hacerse con el talento creativo de un switch que debe cambiarse o prenderse, o un entrenamiento nuevo más hacia el lado de insight y de estrategia? Sí, qué bueno que traes eso. Y iba a responder a lo que decías de los prompts, ¿no? Yo creo que esta es una gran oportunidad para que precisamente, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar reclutar personas talentosas, ¿no? Correcto. Pero para usar bien todas estas herramientas, ¿verdad? Esa persona talentosa tiene que convertirse quizá un poco más rápido ¿verdad? En un nivel más senior, ¿verdad? Porque todos vamos a estar llamados a ser editores, ¿verdad? Sí. A cómo le ponemos a esas tecnologías, ¿verdad? Los prompts convenientes y necesarios. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber una persona talentosa. Tiene que haber una persona que sepa hacer esas preguntas correctas, ¿verdad? Y sepa ante todo, como decimos nosotros, connect the dots, ¿no? Exactamente, entre lo que es la estrategia, lo que busca esa marca y cómo es su consumidor, ¿no? Para hacer esa pregunta correcta. Yo creo que lo que sí es que ya el tiempo aquel en el que el creativo
o estratega junior llegaba a convertirse en un estratega senior, va a ser disminuido grandemente porque va a tener, ¿verdad? Como quien dice, una herramienta que lo puede estar mentoring constantemente. Continuamente. Entonces, ese proceso de llegar a ser ese estratega o creativo senior puede ser disminuido en definitiva para beneficio de las agencias, pero siempre tenemos que reclutar a una persona talentosa al final del día. Una persona empática, una persona humana, una persona que nuevamente sepa hacer la conexión entre la marca y el consumidor. Yo estuve en una charla con el product manager de OpenAI, de ChatGPT, en South By, en Austin. Y él usó la analogía de que ChatGPT era como tener un intern brillante. Claro. Él dice, esto es el mejor intern que tú has tenido en tu vida. Claro. But el intern, como interns en vida real, necesitan una dirección de esa persona que los está supervisando. Así que necesitan esa visión, necesitan esa dirección, necesitan esa estrategia. Sí. Y el intern te va a ejecutar. Este es el mejor intern que has tenido porque te va a ejecutar espectacularmente. Claro. Pero si tú no le dices hacia dónde te vas a dirigir, claro, o cuál es el pensamiento macro, pues no va a ejecutar en la dirección correcta, porque la dirección se supone que tú la des. Mira, yo he tenido, ¿verdad? Obviamente yo he usado las herramientas y las uso, ¿verdad? Las herramientas, y yo utilizo mucho la herramienta de ChatGPT, lo utilizo cuando ya nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Clara de por dónde va la cosa, ¿no? Y a veces cuando ya la ejecutamos, yo lo uso para ver si yo quisiera crear un caso de esto, ¿verdad? Mira, estas son las avenidas que yo tengo, ¿no? Dime cómo lo desarrollaría en cada una de las mismas. Y los resultados son impresionantes, ¿verdad? Porque te tira, ¿verdad? Un sinnúmero de opciones, pero entonces está en ti nuevamente ser ese editor, ese estratega detrás de eso y decir, ok, por aquí, por acá no, aquí está fallando porque no está, no tiene, ¿verdad? Y esto es la debilidad de la herramienta también, no tiene el contexto. Los humanos vivimos en un contexto. O sea, estamos viviendo ahí la situación. Esto tú se lo tienes que aportar. Correcto. Y pues ahí es donde aplica el buen o mal uso y ahora que tú dices contexto, a veces el contexto es la clienta o el cliente itself. Claro. Podría ser. Porque siempre está el contexto de target, el insight, el competitive environment. O que realmente le conviene esa idea a esa marca en ese momento histórico de la misma. Exactamente. Que puede tener unos temas relacionados a sus finanzas, ¿verdad? O a su momento histórico. Y esa decisión de ese contexto es donde el humano tiene que asegurarse que la tiene que tomar la decisión y que da la dirección. Y un comentario, sé que tengo un par de preguntitas, pero es bien peligroso el hecho del prompting porque en algún momento se van a sentir más creativos que tú. Y ahí esa línea, señores, si lo estás pensando, no. Tu rol es líder de la organización, tu rol es líder de la marca, tu rol es líder del departamento. Tú necesitas un brazo creativo. Si te pones muy creativo, dejas de ser líder. Claro. Así que el role sorting es importantísimo porque puedes caer en la arena movediza de ChatGPT. Y estás hablando del lado del cliente, ¿verdad? Para que quede claro. Seguro. Sí, claro. Se enamora y se hipnotiza y de momento, mira, llegué con este concepto, ¿qué tú crees? Vete y eso es lo peor que podría suceder. Claro. Una de las cosas que más precaución y miedo ¿verdad? Urgía yo dentro de la organización era el hecho de que yo decía, esta es la primera herramienta, todas las tecnologías, ¿verdad? A través de los años, a medida que va corriendo la industrialización, etcétera, era para hacer más, más trabajador al ser humano, ¿no? Y acá yo decía, wow, esta es la primera tecnología que nos está invitando a la vagancia. A no pensar. Está brutal. Entonces, ahí es que viene el mal uso, ¿no? Si tú utilizas mal la herramienta y como dice Ricky, dependes estrictamente de ella para tomar cualquier decisión en tu vida, es horrible. Y yo dudo, el ser humano es demasiado grandioso
para crear algo que lo autodestruya. Sí, de acuerdo. O sea, yo le voy al humano también, ¿no? De acuerdo, Todo esto debe de estar hecho para cómo hacernos mejores seres humanos, más rápidos, a resolver unos problemas apremiantes. El AI en salud es espectacular. Sí. Espectacular, disminuye la investigación. Eso es un tema también que en las agencias vamos a poder disminuir el periodo, ¿verdad? De aplicarlo a toda esa fase de research. Sí. Que a veces nos toma por lo que es muchísimo. Y es costosa también, hay que invertir mucho dinero en eso, seguro. Puede ayudar muchísimo. Oye, te voy a virar un poquito, te voy a cambiar de canal un poco a otro elemento crítico dentro de las agencias, que es el reclutamiento. Entonces, tradicionalmente, yo sé que cuando tú ibas a reclutar a alguien para tu departamento, pues obviamente tú le pides un portfolio, posiblemente te da unos case studies, ¿verdad? Para que la persona más o menos tú entiendas su thinking process. Pero ahora entra la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial puede ser parte del portfolio que te esté presentando esa persona. Definitivo. ¿Cómo estás manejando esa situación y el proceso de reclutamiento y de analizar la creatividad real de esos candidatos o candidatas que estás entrevistando? Sí. Mira, nosotros ponemos como quizá el punto número 1 a la hora de reclutar a una persona su curiosidad. Yo siempre le digo a los jóvenes que están estudiando publicidad que sí deben conocer, ¿verdad?, de qué se trata la industria, pero hacer un macheo con conocer a los seres humanos, áreas como la psicología, como la sociología, como la antropología. Sí, porque ahí es que viene la genuina curiosidad, ¿verdad?, de alguien. Y estas herramientas hacen un match perfecto con ese afán de ser curioso que pueda tener alguien, ¿no? Porque obviamente tienen mucha información y si la persona, ¿verdad?, sabe utilizarlo, pues va a recibir esas cosas, ¿verdad?, que le atraían. Pero si supieras que nuevamente tú puedes llegar a mi escritorio, ¿no? Y en la medida en que te muestre más curioso que necesariamente tener una habilidad para escribir o para... o de diseño gráfico. Me vas a ganar porque al final del día lo que estamos buscando es una persona que piense. Que tenga curiosidad. Que piense, ¿no? Que piense allá arriba. Pero Jaime, te interrumpo rapidito porque entonces cambia quizás la credencial donde vas a estar buscando. La parada de guagua donde tú usualmente parabas para buscar talento, quizás ahora debes ampliarlo o totalmente cambiarlo. En vez de decir voy a buscar en la escuela de publicidad o de mercadeo, definitivamente. tengo que ir a ciencias sociales, a psicología, humanidades. Definitivamente. Así que se abre oportunidad para otros y más vale que se mantenga en pila los demás. Definitivamente. Gente que haya estudiado hasta historia. Correcto. Porque nuevamente las herramientas son capaces de... Si yo antes tenía a un copywriter que si me basaba en la vieja escuela, era esa persona que a lo mejor tenía un major en español o en inglés, ¿verdad? Tenía una buena gramática, etcétera. Las herramientas hacen eso perfectamente. Ya tú dices, escríbeme tal cosa y... Exacto. Puedes editarlo y saber que, mira, aquí tuvo un error, aquí tuvo esto, pero se puede utilizar para esas cosas. La mayoría de la gente usa ChatGPT para que le escriba cartas. Sí, o sea, que el tema de redactar bien nunca debe ser, antes y ahora con la tecnología, no debe ser el requisito para tú entrar a una agencia. Es definitivamente tu capacidad de pensar, ¿no? Y de pensar estratégicamente. Sí. Interesante. ¿Y has cambiado entonces? Tráeme eso, y lo estoy viendo desde el punto de vista de recomendaciones, ¿verdad?, a los oyentes que estén en posiciones como la tuya o gente con mucho menos experiencia que tengan que empezar a reclutar gente. ¿Cómo has ajustado la entrevista? ¿Cómo has ajustado lo que le pides a tu candidato o candidata que estás evaluando? ¿Ha cambiado algo versus, llámale, hace 5 años? Sí, yo creo que el principal reto que nosotros nos estamos encontrando no tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con una falta de, nosotros le llamamos internamente como ese sexiness que tenía la publicidad antes, que ya no necesariamente
lo tiene, ¿no? Porque antes la publicidad era ese único lugar probablemente donde genuinamente se innovaba y se trataba de hacer cosas distintas. Ahora hay muchas otras alternativas, precisamente todas estas industrias, ¿verdad? De tecnología, Silicon Valley, etcétera, el mismo Apple, ¿no? Hay otros ambientes, ¿verdad? Otros ecosistemas donde estos jóvenes encuentran no solamente mayor sexiness, sino también un avance más rápido en sus carreras, ¿no? Profesional, sí. Y entonces eso es lo que nos está limitando ahora, atraer a una persona que nuevamente sea curiosa, pero que también sea apasionada, que crea de verdad en la comunicación como vehículo para mover la rueda económica. Seguro. Y eso es lo más difícil, Esteban, que se nos está haciendo encontrar. Qué triste, es real, pero es triste. Y lamentablemente unas generaciones que tienen, ¿verdad? Una velocidad tal que quieren este reconocimiento inmediato. Yep. Y que tienen que... Por eso te decía el hecho de que posiblemente el reclutamiento y el entrenamiento y desarrollo tienen que cambiar el approach. Definitivamente. Es decir, donde se busca. Mira, deja que Ricky te pregunte, porque sé que él se enoja conmigo. Porque él dice que después yo acaparo la entrevista. Entonces yo tengo que hacer estas pausas y callarme. Porque Han sido bastante no. Si no se encona conmigo. Por límite de tiempo, me queda más que una para hacerte. Pero yo estoy pensando no en la agencia de hoy, en la de dentro de 5 años. Sí. ¿Qué va a haber cambiado en tu agencia, en la industria? ¿Qué va a haber sobrevivido? ¿Qué se reemplazó y qué se comenzó a hacer nuevo? Sí, yo creo que, ¿verdad? Y esto es una opinión muy personal. Esta es vuelvo y repito, una gran oportunidad para que se valorice todavía más la estrategia y el creativo innovador, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque yo recuerdo cuando yo trabajaba para WPP y había ¿verdad? Aquella obsesión con los cookies y los mensajes personalizados, ¿verdad? WPP creó una unidad que le proponía al cliente, mira, es que la máquina te va a preparar el anuncio y se lo va a personalizar, ¿verdad? Pero se olvidaba en aquel momento el principio, la máxima de la publicidad, ¿no? Que nuevamente se trata de conectar emocionalmente con ese consumidor. Y cuando todo ese trabajo, que era lo que yo me refería a ese tier, ¿verdad? De contenido, nosotros le decimos la grilla esa digital, que tú sigues publicando y al final del día no sabes ni qué publiqué, porque es tanto y tanto contenido que no necesariamente construye a la marca. Todo el mundo se va a dar cuenta que todo eso se va a aparecer si todo el mundo empieza a usar estas herramientas indiscriminadamente. Entonces, yo creo que al final del día va a ser ese nuevo aire que va a tener la estrategia, ¿verdad? Y la creatividad innovadora de prevalecer y de ser buscados y valorizados, y esos clientes decir, no, es que yo quiero a fulanito o a fulanita porque me ofrecen esto. Yes. Y esto no lo voy a tener con esto otro, ¿no? Esa es al final va a prevalecer el modelo de agencia original, ¿no? Basado en aquel pensamiento estratégico que se llevaba a una creatividad sorprendente. Así que si yo fuera un chamaco de uno de los estudiantes de Ricky en la Yupi. Los pupilos. Los pupilos de Ricky en la Yupi. Y yo estoy interesado en creatividad, mano, porque yo quiero trabajar en una agencia de publicidad. Yo sé que existe ChatGPT, yo uso todas estas plataformas todo el tiempo, Sí. Y tú tuvieras y Ricky le dice, mira, yo tengo algo que tú tienes que hablarle, se llama Jaime Rosado. ¿Qué tú le aconsejarías a ese muchacho para que sea successful en esta era de la inteligencia artificial para llegar a ser Jaime Rosado de una agencia de publicidad? Ya, yo creo que te lo he dicho a través de todo lo que he hablado, ¿no? Tienes que ser curioso y apasionado.
obviamente todavía para nosotros los creativos tiene que haber un amor por el arte, ¿no? Por el cine, por la música, por todo aquello que nos une realmente como seres humanos, por la cultura, ¿no? De tú tratar de nuevamente, ya que viene el tema psicológico, ¿no? De ser empático, ponerte en los zapatos de un consumidor, ¿verdad? ¿Por qué hace determinada compra, etcétera? En la medida en que nuevamente tú expandas el rango y no seas estrictamente un redactor o un diseñador gráfico, sino que seas un pensador curioso y apasionado, Claro. ahí es que está la clave. Sí. Y no solamente para trabajar en publicidad, para trabajar en cualquier lado. cosa. En cualquier cosa. En cualquier lado. Así que ese elemento, en resumidas cuentas, yo creo que la pregunta se contestó. Al final del día, Esteban, es ser humano. Sí. Mano, Cuando sí, tú coges sí. a los Da Vinci, Sí, a todos sí, estos tipos del Renacimiento, mano, eran unos tipos que eran integrales, ¿no? Correcto. Conocían la matemática, pero conocían las artes, el dibujo, la pintura, ¿no? Y mezclaban esas dos Eran cosas. holísticos. Eran holísticos y hacían una persona, un ser humano, un mejor ser humano. Sí, yo lo veo con un ejemplo de la sirena que conquistó a los marineros, pues ahora mismo lo que está sucediendo con esta parte de Artificial Intelligence. Claro. Y entonces vemos resultados. Voy a tirarle a una de mis compañías, pero tengo que tirárselo porque en Navidades vimos lo que Coca-Cola se cegó Sí. y utilizó Artificial Intelligence para un concepto tan humano como la celebración de Navidad. Sí. Y le quitó todo el toque humano y le quitó la nostalgia, le quitó el enlace y conexión y ese tipo de elemento humano, ese insight, esa nostalgia, Sí. se fue al irse demasiado cute, como Sí. diría. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? Y ahí entramos y lo hablábamos fuera de la grabación, ¿no? De que esto tiene otra área que merece ser discutida, que es la ejecución ya de por sí. Hay gente que dice, pues que tiene unos temas legales impresionantes también, porque agarro la voz de tal persona y ya no lo tengo que tener en sesión y lo puedo seguir utilizando porque la misma voz se reproduce constantemente o la persona ya no tengo que contratar un talento porque lo hago en AI. Yo digo, hasta hoy, ¿verdad? Y esto es una frase que usa Luis Pedro, ¿verdad? Mi socio y estratega en la agencia. Hasta hoy nosotros le vendemos a seres humanos. En la medida en que nosotros no presentemos esa humanidad del otro lado, pues es que contra natura, es que no va a ser igual. O sea, la gente no va a tener una reacción al ver algo que se ve falso versus algo que se ve real, que se sabe que la gente lo consumió, que se lo llevó a la boca. En el caso, ¿verdad? Yo trabajo para Pepsi, que se la tomó, que la vivió, que la disfrutó. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir esa misma sensación. Esa emoción, de acuerdo. Definitivo. Así que mira, yo creo que en general, coño Jaime, espectacular, y como siempre nos quedamos cortos por el respeto del 30 minutos. Aquí tenemos como que hora y media más de temas para dialogar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría resumir contestando la pregunta. Yo no creo que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a los creativos. No creo. Estoy 100% de acuerdo que no. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que siguiendo tus pensamientos los puede elevar. Los puede elevar. Y aquel que quiera ser un creativo efectivo, un creativo ganador, un creativo eficiente, tiene que ser un humano, tiene que entender la emoción de a quien se le está hablando. Tiene que ser empático. Tiene que ser empático, tiene que ser estratégico. Para proveer esa dirección a esas herramientas, que no estamos diciendo que las herramientas son malas, las herramientas van a ayudar. Claro. Tú las estás utilizando para implementación y están aquí para ayudar, pero es ese interno brillante, pero que still needs direction. Así y un spanking de vez en cuando. Y un spanking de vez en cuando. Esa es buena. Bueno, Jaime, coño, mil gracias, mi amigo, por estar con nosotros aquí. De verdad que ha sido excelente, hermano. Sí, siempre un placer verte. Gracias por tus palabras, oyentes, de verdad. Master Jedi de la creatividad y ahora del AI y la creatividad, de ambas cosas. Así que, bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Le pedimos feedback. Si les gustó lo que escucharon, den los follows en su plataforma favorita. Y hasta el próximo episodio. Rick. Sigan creciendo. Peace. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de transformación empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast,
Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.